Bien, pues vamos entonces a comenzar con la última parte de nuestra clase número 2. Nos quedamos en estos conceptos que necesitamos y vamos ahora a definir las medidas de tendencia central para datos que están agrupados. Entonces, fíjense bien, dejen duplico diapositiva, salvo que alguno de ustedes me diga, no he terminado de notarlo, nada más hágamelo saber y lo espero sin problema. Ok, bueno. Vamos entonces a colocar media o promedio para datos agrupados. Entonces, fíjense bien, la forma en cómo lo vamos a definir va a ser igualito, es una X barra. Entonces, ojo, tendríamos nosotros que nos va a quedar X barra, perdón, es una X mayúscula, va a ser igual y esto va a ser X subíndice 1 por F subíndice 1 más X subíndice 2 por F subíndice 2 más X subíndice 3 por F subíndice 3 más y así continuando hasta llegar a X subíndice N por F subíndice N dividido entre N. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, tenemos que especificar cada uno de nuestros parámetros que tenemos en esa fórmula. ¿De dónde tendríamos nosotros que X1, entonces, a ver, X subíndice 1, X subíndice 2, X subíndice 3, y así sucesivamente hasta X subíndice N? En este caso, recuerden, la X representa, como les había dicho, en una tabla dinámica, representa las marcas de clase. Entonces, X1, X2, X3 hasta X sub N son las marcas de clase. Así es como lo vamos a denotar. Y finalmente tendríamos nosotros que F índice 1, F índice 2, F índice 3 y así sucesivamente hasta llegar a F índice N, es a lo que le llamamos las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. ¿Por qué lo marca como mal? A ver. Ok. Sí, lo escribí mal. Frecuencias absolutas. ¿Vale? Entonces, aquí sí quiero aclarar, porque si bien es cierto, ustedes me podrían decir, a ver aquí, pero tú me acabas de decir cuando vimos la media, decías que X1, X2, X3, Xn eran los datos de nuestra distribución. Sí, claro, cuando hablamos desde la perspectiva de los datos que están en una lista, es decir, que no están en una tabla. Aquí justo como tenemos datos agrupados, se entiende que estamos hablando de datos que están contenidos en una tabla. Entonces, por eso les decía, mucho cuidado con esta parte, puesto que es bien fácil equivocarse si no entendemos a cabalidad los conceptos. Una cosa es hablar desde la perspectiva de una lista y otra cosa es hablar desde la perspectiva justo de una tabla. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la media o promedio para datos agrupados? Ok, anótenlo entonces, por favor. En lo que los anotan, estoy subiendo el video en la segunda parte. Bien, entonces vamos a comenzar con un ejemplo de los que ya hemos hecho, pero voy a trabajar aquí con otra vez el peso de los perritos, pero ya van a estar en una tabla y vamos a calcular la media. Posteriormente voy a definir la mediana y vamos a utilizar el mismo ejemplo para que vean ustedes cómo de una misma tabla yo puedo solicitar varias cosas, ¿vale? Entonces, fíjense bien, déjenme colocar. Voy a utilizar Excel, puesto que al menos en este grupo la mayoría me comentó que sí utiliza Excel, entonces sí lo tiene. Bien, entonces vamos a un ejemplo. A continuación, se muestran, así lo voy a poner, los pesos de algunos perritos en un albergue. ¿Mm?
Y fíjense bien, déjenme aquí, voy a dibujar una tabla. Ok, son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Necesito 13, sería 13 por 2. Ok, a ver, número de columnas van a ser 2, filas son 13. Ok, ahí está. Muy bien, déjenme aquí, voy a cambiarlo a century y lo voy a poner en tamaño 18. Ok, bueno, aquí vamos a ponerle pesos y aquí voy a ponerle perritos. Ok, entonces aquí voy a colocar primero 0,1. Siguiente sería, ok, no me conviene así. Bueno, sí lo vamos a poner. Nada más. Entonces yo creo que voy a cambiar el ejemplo en la mediana. Ahorita les indico el porqué. 1,2. Siguiente sería 2,3. Ujú. Siguiente sería 3,4. Ujú. Siguiente, 4,5. Enseguida tendríamos 5,6. Y hasta ahí yo creo que llegamos. Entonces déjenme borrar estos de acá que no los voy a utilizar. Mm, no, pues sí, ¿eh? A ver, ahí está. Bueno, fíjense bien. Tenemos esta tabla. Déjenme aquí, voy a ponerlo más pequeñito a la parte de los perritos. Déjenme esto ponerlo centrado y lo voy a poner en un remarcado. Entonces aquí tendríamos 4, 2, 5, 3, 4 y 2. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a calcular, déjenme colocarlo aquí, determina el promedio de los pesos. Fíjense bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso nosotros tendríamos esta tabla y tenemos que colocar o bien resolver la parte del promedio. Recordemos que el promedio, aquí lo vamos a definir, tenemos primero que colocar el producto, es decir, tenemos que multiplicar cada una de las marcas de clase por su respectiva frecuencia. Al final sumamos todo y lo dividimos entre el número de datos que tenemos. Entonces, fíjense bien, déjenme abrir un documento en Excel. Por mientras, por favor, ustedes vayan anotando la información de la tabla y ahorita les comparto nuestro archivo de Excel. Ok, muy bien. Entonces, voy a dejar de presentar. Ojo, lo que voy a hacer es subirles también el archivo de Excel para que aquí quede todo el resguardo y ustedes ya lo vean, porque algo que sí me preguntaron en esta semana es que si podíamos tener el documento de Excel para que así ya ustedes se dieran una idea de cómo construirlo. No se preocupen, déjenme aquí ponerle media de los perritos. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular la marca de clase. Entonces, ojo, marca de clase, la cual llamamos XY, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí ponerlo también con énfasis. Ahí está. Y recuerden que la marca de clase, ok, déjenme traer la manita. Para la marca de clase, no se nos olvide que tenemos que tomar el límite inferior, sumarle el límite superior y dividirlo entre 2. Entonces, ojo, la marca de clase me va a quedar igual
abro un paréntesis, sería 0 más 1, cierro paréntesis, pongo línea de división que es con el número 7 y agregando la tecla Shift entre 2 y me queda 0.5. En el siguiente sería igual, sería 1 más 2, ¿sale? Divido entre 2 y me quedaría 1.5. Enseguida tendríamos el siguiente que sería 2 más 3, cerramos, sería entre 2 y me quedaría 2.5. Posteriormente sería igual, sería 3, espérame, era paréntesis, 3 más 4, cierro paréntesis y pongo la línea de división y divido entre 2. Aclaro, aquí estoy utilizando el hecho de la fórmula de la marca de clase, es decir, la definición que es el punto medio del intervalo. Posteriormente sería igual, sería 4 más 5, todo esto dividido entre 2. Finalmente sería 5 más 6 y todo esto se divide entre 2. Y aquí están las respectivas marcas de clase. También necesitamos el total, entonces aquí en nuestra tabla vamos a colocar el total, que es la parte de sumar 4 más 2 más 5 más 3 más 4 más 2. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? En Excel se hace muy sencillo porque podemos colocar igual, ponemos suma, ponemos paréntesis y ojo, aquí nos va a quedar 2 más 4 más 3 más 5 más 2 más 4. Cerramos paréntesis y nos va a quedar 20, es decir, que en total nosotros tendríamos 20 perritos, ¿sale? Entonces, fíjense bien, esos 20 perritos son los que están ahí desglosados con respecto a su peso. Ahora, según lo que necesitamos en nuestra fórmula, y déjenme traer la fórmula aquí, ya calculamos las marcas de clase. Ya aquí ya las tenemos, aquí están. Ahora, lo que necesitamos es multiplicar, según nos dice la fórmula, cada una de las marcas de clase por su frecuencia, es decir, 0.5 por 4, 1.5 por 2, 2.5 por 5 y así sucesivamente. Entonces, déjenme colocar aquí XY estrellita FI. Claro, estrellita se entiende que es una multiplicación. Entonces, ojo, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar aquí igual y vamos a colocar la primera marca de clase que es 0.5 o lo cual se posiciona en la celda C2. La multiplicación en Excel se hace con el asterisco. Entonces, de aquí colocamos o seleccionamos la primera frecuencia que es 4 y sería B2 y le damos Enter. Si no lo entendimos, díganme y les vuelvo a replicar el proceso. Ok, muy bien. Perdón, Yanitzia, no escucha muy bien. Si lo puedo volver a explicar. Dice. Ok, ok. Sí, a ver, vamos a hacerlo con el otro. Vamos a tomar igual y vamos a colocar la marca de clase que está aquí como 1.5, pero nada seleccionamos en Excel y se marca la celda C3. Ponemos el símbolo de asterisco, que eso indica la multiplicación, y seleccionamos la otra frecuencia que es 2. Le damos Enter y automáticamente hemos calculado el producto de XY por FI. ¿Sí es claro hasta aquí? Ustedes indíquenme, ¿eh? Ok, bueno. De aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Posteriormente hacemos lo mismo, hacer las multiplicaciones, pero hay una herramienta en Excel que con que calculemos una, aclaro, nada más aquí porque estamos seleccionando las celdas. En la marca de clase yo no puedo hacer eso, eso sí tengo que aventarme la operación. En la XY por FI, noten que aquí tenemos una especie de, híjoles, no aparece, solo cuando selecciono. Notemos que aquí aparece un cuadradito verde. Cuando lo posicionamos, se marca un signo de más. Ese signo de más lo vamos a arrastrar hasta que lleguemos acá y automáticamente se ponen todos los resultados, ¿sale? Entonces ya hemos multiplicado, en este caso,
cada una de las marcas de clase por su respectiva frecuencia, es decir, hicimos 0.5 por 4, 1.5 por 2, 2.5 por 5, 3.5 por 3, 4.5 por 4 y así sucesivamente. Y al final, lo que dice es una vez que nosotros multiplicamos, tenemos que sumar las cantidades, es decir, estas cantidades que lo hemos obtenido. Vamos a utilizar también Excel. Entonces nos quedaría comando igual, suma, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar donde está el 2 hasta llegar al 11. Cerramos paréntesis, damos enter y nos queda 57. Entonces, estos dos números que nos acaban de quedar justo van a ser los números que tenemos que dividir. ¿Por qué? Porque ya hicimos esa suma, esto nos va a quedar igual y sería 57 dividido entre 20. Y entonces esto va a ser igual. Sería 57 entre 20, nos queda 2.85. Es decir, que aquí en nuestro contexto el promedio son los pesos. Es decir, que en promedio para esta tabla los perritos tienen un peso de 2.85. Que imagínense que si fuese el albergue que cerraron, este también tendría que cerrar porque no cumple con las normativas. ¿Preguntas hasta aquí con respecto al promedio? Cualquier duda con toda confianza, díganmelo, ¿eh? Ahora, tenemos que entender qué significa este promedio y estamos hablando con respecto a los pesos. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno, voy a dejar de presentar y voy a definir ahora. Ojo, aquí lo he puesto como captura, sin embargo, les voy a subir también el archivo de Excel sin ningún problema, ¿sale? Bueno, vamos ahora a definir la mediana para datos que están agrupados. Entonces, ojo, fíjense bien, tendríamos nosotros lo siguiente. Ok, mediana para datos agrupados. Muy bien. ¿Cómo vamos a definir a la mediana? Es muy sencillo. Bueno, primero tenemos que conocer, así como nosotros definimos a la mediana, sabemos que los datos primero se ordenaban desde el más pequeño hasta el más grande y posteriormente identificábamos cuál era el que quedaba en medio para datos impares y los dos que quedaban en medio para los datos pares. Entonces, ojo, para en este caso tenemos que conocer primero, así, número uno, la posición de la mediana. Y entonces la posición de la mediana se va a hacer mediante la siguiente fórmula. Déjenme aquí, voy a colocar, sería una flechita y esto sería como n más 1 entre 2. Ahora, número 2. Dicho número se ubica en la frecuencia acumulada. Y posteriormente la fórmula me quedaría desglosada de la siguiente manera. Déjenme esto regresarlos a un color uniforme. Ahí está. Y entonces la mediana se define de la siguiente forma. Sería M subíndice E es igual, sería límite inferior, más tendríamos en este caso una fracción, donde aquí sería N entre 2 menos F subíndice I menos 1 sobre F subíndice I y todo esto por A subíndice I. Entonces, estos parámetros no se les olvide quiénes serían. Bueno, pues en este caso, recordemos de dónde tendríamos que LI es el límite inferior. L subíndice I sería el límite inferior. Posteriormente tendríamos el valor de la N, que esto no es otra cosa más que el total de los datos.
Enseguida tendríamos nosotros F subíndice I menos 1, que esto no es otra cosa más que la frecuencia acumulada anterior. Y tendríamos, nos faltan dos parámetros, F subíndice I no es otra cosa. Espera, que no me salió. F subíndice I no es otra cosa más que la frecuencia absoluta donde estoy. Y finalmente tendríamos la amplitud del intervalo, es decir, el famoso A subíndice I, que en este caso sería amplitud del intervalo y se define como límite superior, déjenme colocarlo así, límite superior menos el límite inferior. Muy bien, entonces de aquí, déjenme ponerlo en tamaño 17, esperemos si alcance, sí, ahí está. Tenemos en tamaño 17 y esta sería nuestra respectiva fórmula, ¿sale? Por favor, tomen sus notas para que podamos hacer un ejemplo relacionado a la mediana para datos agrupados. Y me sospecho que sí vamos a utilizar la misma tabla por situación del tiempo, ¿sale? Ok, anótenlo por favor. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Vamos entonces a definir cuál sería la mediana para esos datos agrupados. Entonces, ojo, fíjense bien. Bueno, de aquí déjenme copiar el ejemplo de los perritos. Ahí está. Y entonces vamos a determinar la mediana de los pesos, ¿vale? Muy bien, déjenme aquí, voy a enviarlo al fondo y aquí está mi ecuación. Bueno, déjenme, voy a preparar el documento de Excel. Para ello lo voy a poner, porque recuerden, también se los voy a subir, mediana de los perritos. Ok, dejo de presentar y déjenme colocarles nuestra respectiva tabla en Excel. Entonces, ojo, lo que sí necesitamos es el total. Ahora, recuerden que algo que necesitamos en primer lugar es la posición, pero también necesitamos la frecuencia acumulada. Primero vamos a calcular la frecuencia acumulada para no complicarnos. Entonces, déjenme colocar aquí frecuencia acumulada. Ok, entonces fíjense bien. Recuerden que por el concepto, la frecuencia acumulada era la frecuencia que se acumulaba justo con la frecuencia, es decir, como que estamos sumando. ¿Y cómo se va a establecer? El primer número queda igualito, es decir, si aquí hay un 4, aquí nada se replica el 4. Y entonces lo que voy a hacer, déjenme traer la manita. Lo que voy a hacer ahora es sumar en diagonal, es decir, sería 4 más 2, entonces aquí colocamos 6. Enseguida vamos a sumar otra vez en diagonal, 6 más 5, me quedaría aquí 11. Enseguida tendríamos que va a ser 11 más 3, me quedaría 14. Entonces aquí déjenme colocar 14. Siguiente tendríamos nosotros que va a ser 14 más 4, nos quedaría 18.
Ujú. Y finalmente, si sumamos, sería 18 más 2, nos quedaría aquí 20. Y si ustedes recuerdan, en el apunte que hicimos, dijimos que el último número de la frecuencia acumulada, si coincide con el total de los datos, quiere decir que lo hemos realizado de manera correcta. ¿Sale? Entonces, es cierto, porque al final nos quedó 20. Ahora, recuerden, necesitamos la posición. Déjenme aquí, voy a poner la fórmula de la mediana, pero también voy a replicarlo. Ojo, aquí está la fórmula de la mediana. Ujú. Y voy a poner primero la posición, pero ojo, en la posición lo voy a cambiar de color. Pensemos en naranja, entonces nos quedaría aquí como, recuerden, la posición es una fracción entre n más 1 entre 2. Esto nos quedaría como tendríamos nosotros 20 más 1 sobre 2, lo cual nos quedaría igual a 21 sobre 2. Tendríamos entonces que esto nos va a quedar 10.5. Este número, no se nos olvide, va a caer en la frecuencia acumulada, ¿sale? Es decir, el 10.5 pues le correspondería el 11 porque cae en este intervalo, en esta franja. Ahora ustedes podrían decirme, ¿por qué no en el 6? Bueno, aunque tomemos aquí el 6 o el 11, aclaro, debe de ser el más cercano siguiente, ¿sale? Entonces, por lo tanto, tendríamos que va a caer en esta parte. Déjenme seleccionar este renglón porque ahí es donde va a caer todo el resultado de nuestra mediana. Entonces, ojo, fíjense bien, tendríamos nosotros, ok, a ver, bien, aquí lo colocamos como en este color, como cremita. Entonces, aclaro, aquí en este intervalo o en esta celda van a caer justamente nuestra mediana, ¿sale? Entonces, ojo, si aquí hubiese sido, por ejemplo, es lo que de pronto comento, si hubiese salido aquí 11.2, no vamos a caer en el 11, sino en el siguiente, que sería en este caso 14. Entonces, no sé si hasta aquí soy claro con lo que quiero darles a entender. Sí, vamos bien o ya nos confundimos. Ok, bueno, fíjense bien. Dentro de los parámetros que tenemos es el límite inferior. El límite inferior es el extremo izquierdo, que en este caso va a ser 2. Entonces aquí sustituimos, va a ser 2 más. El valor de la n ya lo conocemos. N es el total de los datos, los cuales serían 20, menos la frecuencia acumulada anterior, es decir, la anterior a 11 de la acumulada, ojo, porque esa es la notación de la F mayúscula, la anterior es 6. Por lo tanto, aquí colocamos el 6. Y la frecuencia en la que estoy es la F minúscula, es decir, esta que tenemos aquí que sería 5. Entonces aquí nos quedaría 5. ¿Mm? Y la amplitud, recordemos, no es otra cosa más que el límite superior menos el inferior. El límite superior es 3 o el extremo derecho, quitándole el extremo izquierdo o límite inferior. Por lo tanto, me quedaría 3 menos 2. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues ya nada, nos restringimos a hacer esa operación. Como les anticipaba, necesitaba su calculadora a fin de que podamos entender qué está pasando. Entonces aquí vamos a hacer primero esta división. 20 dividido entre 2 me quedaría 6. Bueno, enseguida, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a hacer las referentes restas. Entonces, fíjense bien. Déjenme aquí, voy a hacer primero 10 menos 6 y 3 menos 2 de manera simultánea. Por lo tanto, nos quedaría, déjenme colocarlo aquí, sería 10 menos 6, nos quedaría 4. Y aquí 3 menos 2 me quedaría 1. Por lo tanto, esto va a ser igual, sería 2 más, y recuerden que vamos a dividir 4 sobre 5. 4 entre 5 me quedaría 0.8 multiplicado por 1. Pero recordemos que 0.8 por 1 me quedaría 0.8 y me queda 2 más 0.8. Por lo tanto, una vez que nosotros sumemos, nos va a quedar que la mediana va a ser igual a 2.8, ¿sale? Y ojo, como estamos hablando de los pesos, entonces la mediana sería 2.8 kilogramos. Ustedes me dirían, pero no es lo mismo que la media promedio. Queremos que sea siempre de esa manera, aunque no siempre se va a poder.
Claro, esto es porque es un ejemplo sencillo, ¿sale? Pero puede haber sus variaciones, incluso eso será el tema de la clase siguiente, el cómo es que están variando la media, la mediana y la moda, ¿sale? Para datos que están en una tabla. ¿Preguntas hasta aquí con respecto al cálculo de la mediana? Yo sí digo una pequeña, ¿cómo dijo que se sacaba la frecuencia inferior, la que tiene entre los paréntesis arriba a la derecha? ¿Cuál? ¿Esta FI menos uno? Sí, 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 esa. Ok, de donde tú estás, I menos uno indica una posición anterior. Entonces, ¿la anterior cuál es? Es 6. Ah, claro, porque estamos en la frecuencia acumulada. Entonces, por eso aquí he escrito el 6. Ujú, Ok. muy bien. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Bueno. Ojo, voy a ponerlo en la presentación, aunque se va a ver muy pequeñita, pero de todas maneras, insisto, les voy a mandar también el documento en Excel para que vean qué operaciones hicimos, pero aquí está ya desglosado. Ok, vamos ahora a definir la moda. Ujú. Entonces, déjenme aquí, bueno, a reserva que alguno de ustedes me comente que no ha terminado de anotarlo, pero vamos a continuar. Ok, bueno. Vamos ahora con la moda. ¿Cómo definimos a la moda? A ver, déjenme traer esta parte de la apunte. Ok, moda para datos agrupados. Bueno, ¿qué necesitamos saber para calcular la moda? Uno, vamos a reconocer, lo vamos a poner así, reconocer el intervalo donde se encuentre la mayor frecuencia. Ujú. Entonces, ojo, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues ya vamos a definir nuestra respectiva fórmula. Entonces, déjenme traer la fórmula. Nos quedaría de la siguiente manera. Ok, fíjense bien. Tendríamos que la moda se va a definir como límite inferior más, y ojo, aquí sería en este caso F subíndice y menos F subíndice y menos 1. ¿Sale? Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Acá abajo sería 2 veces FI menos F subíndice I menos 1 menos F subíndice I más 1. Y todo esto sería multiplicado por la amplitud. Ojo, ¿quiénes son estos datos? Bueno, fíjense bien, déjenme colocarlo así. ¿De dónde tendríamos nosotros que LI, recordemos, es el límite inferior? L subíndice I es el límite inferior. El siguiente tendríamos nosotros F subíndice I, que esto no es otra cosa más que la frecuencia absoluta donde estoy. Siguiente parámetro tendríamos que colocar aquí F subíndice I menos 1, que no es otra cosa más que la frecuencia absoluta anterior, ¿sale? Así es como la definimos. Enseguida tendríamos nosotros F subíndice I más 1, que esto no es otra cosa más que la frecuencia absoluta posterior. ¿Mm? Y tendríamos nosotros también la amplitud del intervalo. Entonces, aquí va a ser A subíndice I, tendríamos que hacer la amplitud del intervalo. Y no se nos olvide que el mismo se tiene que definir como límite superior menos el límite
inferior. ¿Preguntas hasta aquí con respecto al cálculo de la moda? Es decir, sobre los parámetros. No, profe. Ok, muy bien. Fíjense bien, porque estoy a 3 minutos de terminar y no me va a dar tiempo de calcular la moda. Pero lo que vamos a hacer es en la siguiente clase, ojo, nuestra tarea va a incluir media, mediana, moda para datos que no están en una tabla. Y para datos que sí están en la tabla, vamos a calcular solo la media y la mediana. Sería absurdo ahorita ponerles la moda cuando hay cosas que tienen que asimilar y hay cosas que tenemos que explicar a detalle. Entonces, fíjense bien, vamos a dejarle hasta aquí. Y la parte de la moda, con eso voy a iniciar la clase siguiente. Es decir, voy a iniciar con el ejemplo de la tabla de los perritos y vamos a calcular la moda. Posteriormente vamos a ver las medidas de dispersión o de separación y espero que nos dé tiempo para hacer las medidas de posición, ¿vale? Entonces, no se les olvide, número uno, que la tarea se entrega el día de hoy a terminar el día y el día de mañana empezarán a recibir la respectiva retroalimentación, es decir, dónde se equivocaron, que tienen que mejorar. Ojo, el comentario se les hace con el afán de ayudarlos porque el examen es muy parecido a las tareas que vamos generando durante el módulo. Entonces, no se lo tomen a mal. Quizás de pronto la manera en cómo se escribe, quizás es muy directa. No es mi intención de pronto hacerlo sentir mal, solamente es el hecho de decir, a ver, aquí te equivocaste por tal razón, ¿vale? Es con la mayor objetividad posible. Entonces, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo la siguiente semana. No se les olvide la cuestión de la tarea, vence el día de hoy y mañana o ya sea el lunes, ya anuncio la nueva tarea. También ya les envié por mensaje, es decir, por correo electrónico, les mandé mi número telefónico, ¿sale? Entonces, por favor, cualquier duda que tengan, con toda confianza pregúntenme, ¿sale? Si me tardan contestados porque luego ando por aquí, por allá, pero créanme, sí les contesto, ¿vale? Bueno, pues sigan disfrutando de su sábado y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Igualmente, adiós. Hasta luego. Gracias por asistir.